Esencia. Qué palabra tan pequeña y tan abismal a la vez. Si lo miramos desde la filosofía clásica, esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Aristóteles diría que es lo que permanece cuando le quitas lo accesorio. Si a un árbol le quitas las hojas, sigue siendo árbol. Si le quitas la corteza, aún lo es. Pero si le quitas la capacidad de crecer, enraizarse, ya no lo es. La esencia sería entonces ese núcleo irreductible. En cambio, desde una mirada más existencialista, como la de Sartre, la esencia es sospechosa. Él decía que la existencia precede a la esencia, es decir, no hay un molde previo al que debamos adaptarnos. Nos vamos definiendo en el vivir, en las decisiones, en las huellas que dejamos. La esencia no está dada, se construye. Y si nos vamos a lo simbólico, a lo místico, la esencia es como el perfume invisible que no se ve, pero impregna todo. Los cabalistas hablan de la chispa divina que late en cada ser, ese algo que no se puede nombrar sin diluirlo, como el aceite esencial en una flor. No es la flor en sí, pero la contiene entera en miniatura. Lo curioso es que cuanto más intentamos definir la esencia, más se nos escurre. Quizá porque no es un concepto fijo, sino un puente entre lo inmutable y lo cambiante, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y entonces surge la pregunta: ¿y si la esencia no fuera lo que queda cuando todo se va, sino más bien lo que nunca se fue, aunque todo cambie? En este sentido, todo ya preexiste en esencia. Lo que varía no es su permanencia, sino nuestra forma de acceder a ella. La paradoja es que aun estando siempre presente, la esencia puede permanecer velada, no porque desaparezca, sino porque queda cubierta por vestimentas, creencias, roles, miedos, cuerpos incluso. Es como una biblioteca infinita donde todos los libros ya están escritos. Su contenido existe, pero no todo libro se abre en nuestra vida concreta. La esencia está, aunque no siempre se despliegue en experiencia. Por eso nuestra esencia solo la podemos experimentar desde dentro. El otro puede rozar su aroma, intuirla, incluso proyectarla, pero no puede habitarla. Nadie más puede existir en mi ser, como nadie puede soñar mis sueños por mí. La Cábala explica esto, diciendo que la Neshama es una parte de la divinidad desde lo alto, pero desciende y se viste en cuerpo, emociones y mente. La esencia es inmutable, pero su expresión se vela en las ropas del alma. De ahí que, en lo terapéutico, el trabajo no sea inventar esencia, sino quitar ropajes que no son nuestros. El dolor no nace de no tener esencia, sino de no poder acceder a ella. Pero, ¿y si la existencia no fuera más que el arte de desnudar la esencia poco a poco, a veces quitando capas, otra poniendo disfraces para descubrir qué no somos? Podríamos llamarlo incluso una teoría cuántica de la esencia. La esencia es información pura, pero la información sin soporte es como un poema sin idioma. Existe, pero nadie lo escucha. Una fórmula encierra una relación invisible y solo adquiere sentido cuando se escribe con números, letras o símbolos. Así también nuestra esencia encierra un patrón único, pero solo se traduce al mundo cuando toma forma, en la palabra que pronunciamos, en el gesto espontáneo, en la elección repetida como un eco de lo más profundo. La esencia no se inventa, se revela, pero para revelarse necesita un cuerpo, un canal, un alfabeto de gestos y actos. Y aquí surge otra paradoja. La forma es lo que limita la esencia, porque la obliga a expresarse de manera concreta, y al mismo tiempo lo que la revela, porque sin esa concreción quedaría inaccesible. Entonces,
Si la esencia es información única, necesita un soporte. Pero el soporte nunca es neutral. Una misma melodía suena distinta en un violín que en un piano. Entonces, ¿nuestra esencia se distorsiona al encarnarse en gestos, palabras y actos? ¿O justamente es esa encarnación su modo de existir? Quizá haya dos movimientos inseparables. La esencia como posibilidad latente, pura información en espera, y la esencia como acto revelado, cuando se manifiesta en la forma concreta que elegimos o se nos impone. La tensión es inevitable. Lo revelado nunca agota lo esencial. Siempre queda un resto, algo indecible, como si la esencia jugara a escondidas. Se muestra en cada forma, pero nunca queda reducida a ella. Ahora bien, si la forma limita la esencia, toda esencia es una información limitada, pero sin forma, la esencia no existe para nosotros. Los límites hacen posible la experiencia. La esencia sin forma es como la música sin intérprete. Existe en potencia, pero nadie la oye. Y la forma sin esencia es como una nota muerta en el pentagrama, un signo vacío que no resuena. La existencia ocurre justo en ese cruce. La esencia acepta el límite de la forma y la forma se llena de sentido gracias a la esencia. El límite, que parece cárcel, es en realidad la condición de posibilidad. Nuestra esencia entonces habita en un primer ropaje que adopta forma de cuerpo. Ese cuerpo nos da bordes y coordenadas, nos permite caminar, respirar y abrazar, y a partir de ahí, la biografía y el lenguaje se van sumando como otros ropajes. Experiencias, relatos, nombres, no son nuestra esencia, pero son las formas a través de las cuales se vuelve habitable y compartida. El riesgo está en confundirnos. Si creemos que solo somos la forma, nos quedamos atrapados en el límite. El cuerpo que envejece, la historia que pesa, el nombre que etiqueta. Si creemos que solo somos esencia, nos disolvemos en un ideal inabarcable, imposible de vivir. La sabiduría consiste en reconocer que somos diálogo, chispa e instrumento, música y partitura, infinito, haciéndose experiencia finita. Esto se refleja en lo cotidiano. El amor, en su esencia, es ilimitado, pura fuerza de unión, pero necesita de formas concretas para ser vivido. Un gesto, una caricia, una palabra. Sin esas formas, el amor queda en abstracción. Sin la esencia, esos mismos gestos serían rutina vacía. La enfermedad. Su esencia puede entenderse como información que revela un desajuste profundo, pero solo se hace visible en formas, un síntoma, una sensación, una limitación corporal. El síntoma es el límite, pero es el límite el que da la noticia de lo que la esencia intenta decir. La creación artística es la esencia creativa inagotable, una fuente ilimitada, pero solo encuentra cauce cuando un cuadro, una melodía, un poema, cada trazo delimita, pero gracias a ese límite aparece la obra. En cada uno, lo ilimitado encuentra cauce en lo limitado, y lo limitado se llena de sentido gracias a lo ilimitado. Quizá la existencia no sea otra cosa que un taller, el lugar donde la esencia aprende a conocerse a través de sus propias formas. Y tal vez, al reconocerlo, podamos mirar nuestras propias limitaciones no como cárceles, sino como instrumentos a través de los cuales lo infinito se hace audible y vívido en nosotros.